Bueno, yo le preguntaba, además ya hemos hablado usted de este tema, le hago un matiz. El teatro es una cosa y la industria teatral es otra. Toda industria teatral es teatro, pero no todo teatro es industria teatral. Y le tengo que decir que desde la última vez que yo le pregunté a usted en comisión, hay que reconocerlo, se han hecho cosas, no le voy a decir que no. También le digo que estaba el teatro asturiano, la industria teatral, bastante abandonado. Y es cierto que se han hecho cosas, como usted bien ha relatado aquí, y hay que reconocer las cosas como son. Pero yo le digo una cosa, creo que queda camino por hacer y es lo que yo le vengo a decir a usted aquí. Mire, las compañías profesionales de teatro, aunque lo que nos quedamos todos como espectadores es con el trabajo de los actores o de los directores, crean puestos de trabajo. Crean puestos de trabajo más allá de estos actores o directores, como técnicos, bueno, desde el transporte, vestuarios, escenógrafos, técnicos de iluminación y sonido, bueno, muchos puestos de trabajo y son, aparte de un arte, son una empresa. Y yo sí le digo que, aunque sé que existe comunicación con la Consejería de Economía, yo creo que esa vía de comunicación tiene que abrirse más. Es la opinión de mi grupo parlamentario, porque será la manera que permitan un conocimiento más amplio entre dos consejerías, que a veces les acuso yo desde aquí de ser compartimentos estancos, y creo que lo han sido a lo largo de mucho tiempo, pues de un conocimiento no solo de la red artística, sino también de la empresarial, y podamos contribuir a una consolidación y crecimiento de un sector que también genera riqueza y también, aparte de arte, genera puestos de trabajo. Creemos que hay un número relevante de compañías en Asturias y creemos que unas líneas de apoyo específicas, aunque ya sé que no es su consejería, sino por la Consejería de Economía, o de Industria en este caso, podría ser muy útil y puede ser muy beneficioso para el teatro asturiano. Pero bueno, voy a centrarme en su consejería, que es la consejería, en principio, lleva cultura. Cierto es que un circuito de las artes escénicas, y cierto es que es la columna vertebral del teatro profesional asturiano, pero también es cierto que lleva 15 años. Y como usted bien ha dicho, le voy a coger la palabra, no solo un problema de dinero, que puede serlo también, pero no solo. Nosotros creemos que necesita un cambio para hacerlo más adecuado. Tiene varios niveles, lo conozco, pero yo creo que ahí se necesita un cambio para hacerlo más adecuado a las poblaciones, con modificaciones tanto en las grandes poblaciones, que creemos que se podría aportar más por parte de los municipios, como también a las pequeñas poblaciones, que igual es en una medida a la inversa. Yo creo replantense el circuito para mejorar siempre, ¿no? Replantense este tema. Y mire, han hecho ustedes un logotipo de una marca del circuito de teatro asturiano, lo cual me parece muy útil, pero a partir de aquí o hacemos un posicionamiento o hacemos una promoción, nos implicamos más allá del diseño, o al final una marca se hace para tener un valor añadido. Si nosotros primero no se lo damos, es muy difícil que lo tenga. Si lo tenemos en la clandestinidad, aunque hemos dado el primer paso, también le anima a este grupo parlamentario a dar pasos en esa medida, porque creemos que son muy necesarios para que haya una marca que se pueda vender de teatro y que se pueda vender fuera de nuestra región. Mire, han asistido usted a ferias por primera vez. Esto, felicitarle, yo no sé si felicitarle o echarme las manos a la cabeza de que por primera vez se ha ido a una feria, porque llevamos muchos años. Sí, primero le felicito y luego me echo las manos a la cabeza de que 15 años después de la creación del teatro tengamos que felicitarnos por un estreno. Bueno, yo creo que se puede seguir en ese camino, se pueden hacer más cosas y se puede tener una presencia, y usted bien sabe por dónde voy, más efectiva en esa feria. Y a partir de aquí, herramientas de captación de públicos. Porque, claro, si solamente el teatro lo hacemos, digamos, buscamos los lugares de la representación, pero no lo acompañamos de herramientas de captación de públicos, y no le estoy diciendo nada nuevo, mire usted Galicia, por poner un ejemplo, pues lograremos el objetivo que tenemos, que es que más allá de lo que es una representación, que debe ser el colofón, es un modelo que conlleva interacción entre el público, entre la sociedad, y si no solamente nos fijamos en el final del modelo, el modelo estará incompleto. Mire, y hablando del modelo, esta es la parte que yo voy a incidir. Es una consejería que también está en su consejería, una parte, que es la Consejería de Educación. Mire, o unimos el teatro con la educación o nos vamos a quedar siempre cojos, y el modelo, particularmente, a mí no me resultaría satisfactorio. Hay modelos, hay precedentes, nunca mejor dicho, valga la redundancia, ¿no?, de teatro en la escuela, por ejemplo. Y hay compañías profesionales que en espacios de escuelas públicas dan representaciones. Ahí matamos, como se suele decir, perdón, en la vulgaridad, varios pájaros de un tiro. Porque lo que logramos es llevar el teatro a la escuela, creamos una cantera, en términos coloquiales, de espectadores, fomentamos el teatro y le damos a la profesión un rol que ahora no tiene, entroncada con la educación, que yo creo que es imposible disociar educación y cultura en las artes escénicas o en el teatro en particular. Y luego lograremos captar público. Luego os preguntaremos por qué la gente no va al teatro. Igual, si educamos al público, es más fácil que el público luego acceda al teatro. Y mire, y otra fundamental también en educación. Mira, ahí en Asturias, primero había el INTA en Gijón desde el año 85, fíjese, ya ha llovido, más de 30 años, y ahora, desde el año 2002, es la Escuela Superior de Arte Dramático del Principado de Asturias, que está en la laboral, como usted bien sabrá, físicamente al lado del Conservatorio de Música en la ciudad de Gijón. Mire, pues hay proyectos muy interesantes con estas escuelas que llevan menos tiempo que la nuestra, porque aquí tiene usted la industria teatral en este lado. En otro lado está la escuela, la formación, el Centro de Arte Dramático. Y tenemos la Consejería de Cultura en medio.
por decírselo a usted, es decir, mire, hay convenios en otras autonomías donde estos estudiantes pueden hacer prácticas en estas compañías profesionales durante el último año o 2 años después de la finalización de sus estudios. Y con esto acabaremos de terminar el puzzle. Yo le digo que si no existen, ustedes es el camino que nosotros creemos que tiene que tener. Porque si no, seguiremos poniendo parches, tendremos un conjunto de medidas, algunas acertadas, sin duda, otras no, inconexas y deslavazadas, pero el modelo de teatro que une educación y cultura, que es el que nosotros queremos, no acabaremos de tenerlo. Porque además dignificaremos la profesión, sembraremos la semilla de la cultura en la población y, aparte, generaremos suficiente actividad para que la industria teatral genere riqueza y empleo, que tanta falta hace en Asturias. Porque nosotros queremos una autonomía líder. Yo sé que esto no se hace en muchos sitios, soy consciente que se lo estoy diciendo, pero nosotros quiero que seamos líderes en esto. Quiero que hagamos cosas que los demás no hacen, o que pocos hacen, y seguir a los que las hacen bien. Y nosotros, que el Partido Popular piensa que tenemos que ser líderes también en este sector. Mire, nosotros creemos que hay que romper inercias a veces. En unas consejerías que llevan muchos años, unas estructuras de hacer muchos años lo mismo. Y que nosotros seguiremos desde aquí. Nosotros no dirá, que decía antes su compañero de gobierno, Guillermo Martínez, que no venimos más que a meternos con el gobierno. No, venimos a aportar. Venimos a aportar. Y queremos que orientar y controlar al gobierno, que es la función de la oposición, lograremos que Asturias sea una nueva Asturias, una Asturias mejor, y el Partido Popular Asturias apuesta por una Asturias líder y una Asturias mejor, y, ¿por qué no, consejero, también en las artes escénicas y en el teatro? Gracias, señor de Rueda.